Un día, sin previo aviso, te detienes y te das cuenta de que algo no encaja. Puede ser en el espejo, en medio de una conversación, al despertar en la mañana o mientras conduces de regreso a casa. Algo te golpea, pero no es un pensamiento racional, no es una conclusión lógica. Es un sentimiento, una sensación en el pecho. Como si algo dentro de ti gritara, pero sin palabras. Es el vacío. Es esa pequeña voz que has aprendido a ignorar con el tiempo. Verás, la vida tiene una forma muy interesante de guiarnos. Al principio, los desajustes son pequeños. Pequeñas señales, pequeñas alertas. Algo no te gusta, pero lo ignoras. Algo te hace sentir incómodo, pero te dices a ti mismo que es normal, que así es la vida. Pero llega un punto en el que esas pequeñas señales ya no son tan pequeñas. El ruido es más fuerte. La incomodidad se convierte en carga. El peso es insoportable. Miras hacia atrás y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo fue que un día desperté y la vida que estoy viviendo no se siente como mía? ¿Cuándo fue que empecé a hacer lo que otros esperaban en lugar de lo que realmente quería? Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Uno que empieza en la infancia, cuando aprendes que ser aceptado es más importante que ser auténtico. Cuando te das cuenta de que decir lo que piensas puede traer rechazo. Cuando comprendes que hay reglas implícitas sobre cómo debes comportarte, qué debes hacer y qué es lo correcto. Te enseñan a encajar, a ajustarte, a convertirte en alguien que otros aprueban. Pero el problema es que en ese proceso te vas perdiendo a ti mismo, poco a poco, sin darte cuenta. Y entonces, un día despiertas y sientes que ya no puedes seguir así. Algo dentro de ti se resiste. Tu alma, tu esencia, lo que realmente eres, ya no puede permanecer en silencio. Es el momento de quiebre. Algunas personas intentan ignorarlo. Siguen adelante. Se dicen a sí mismas que es solo una fase, que es normal sentirse así. Se sumergen en la rutina, en las distracciones, en la vida que construyeron, aunque no sea la que quieren. Pero tarde o temprano, la voz regresa. Y cada vez es más fuerte. Lo que estás sintiendo no es un error, no es debilidad. Es tu verdadero ser, tratando de despertar. La pregunta es, ¿vas a escucharlo o vas a silenciarlo otra vez? Porque este momento, este instante en el que reconoces que no puedes seguir viviendo una vida que no es la tuya, es el más importante de todos. Es el momento donde todo puede cambiar, pero solo si te atreves a enfrentarlo. Pero antes de comenzar me gustaría que dejases un like si te gusta este tipo de contenido. Es la forma de que YouTube sepa que aporta valor y lo comparta con más gente. No os entretengo más. Empezamos. Primera gran batalla. Elegirte a ti mismo. Has sentido el vacío, la incomodidad, esa sensación de que algo dentro de ti se resiste a seguir con la misma historia. Pero aquí es donde la mayoría se detiene. Porque saber que algo no está bien no es suficiente. Sentir el peso de la vida que no te pertenece no es suficiente. Lo que realmente importa es lo que haces con ese despertar. Y aquí es donde muchos fracasan. Porque hay un problema. Elegirte a ti mismo no es fácil. Suena bien en teoría. Suena inspirador. Pero en la práctica, elegirte a ti mismo significa que vas a decepcionar a algunas personas. Que vas a hacer cosas que otros no entenderán. Que aquellos que te veían como alguien predecible, estable y controlado, de repente te verán como alguien distinto, alguien que se está alejando o cambiando. Y déjame decirte algo, no a todo el mundo le gustará tu cambio, porque cuando decides ser quien realmente eres, hay personas que van a sentirse incómodas. No porque estés haciendo algo malo, sino porque tu transformación los obliga a mirarse a sí mismos. Piensa en esto. Si siempre has sido el que dice sí a todo, el que está disponible, el que nunca se queja, y de pronto empiezas a poner límites, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que todos van a aplaudirte y apoyarte? No, al contrario, habrá críticas. Habrá resistencia. Habrá personas que te dirán que estás siendo egoísta, que has cambiado, que ya no eres el mismo. Y la verdad es que sí, has cambiado. Pero no en la forma en que ellos creen. No te has vuelto egoísta. No te has convertido en una mala persona. Simplemente, por primera vez en tu vida, estás dejando de vivir en función de lo que los demás quieren. Y eso asusta, no solo a ellos, sino también a ti. Porque aunque esa vida que estabas viviendo no te hacía feliz, era familiar. Y lo familiar siempre se siente más seguro que lo desconocido. Aquí es donde muchos vuelven atrás.
Porque elegirte a ti mismo significa enfrentarte al miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a quedarte solo. Miedo a equivocarte. Miedo a lo desconocido. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Lo desconocido puede dar miedo, pero nada da más miedo que vivir una vida que no te pertenece. Carl Jung decía que el mayor problema de la humanidad es que las personas prefieren la seguridad de la prisión antes que la incertidumbre de la libertad. Y eso es exactamente lo que enfrentamos en este punto. Porque cuando decides elegirte, te enfrentas a una batalla interna. Una parte de ti quiere avanzar, quiere descubrir quién eres realmente. Pero otra parte de ti quiere retroceder, quiere quedarse donde es seguro. Así que tienes dos opciones. Puedes seguir fingiendo, puedes seguir encajando, seguir reprimiendo lo que sientes, seguir viviendo una vida que en el fondo sabes que no es la tuya. Puedes convencerte de que está bien, de que es mejor no cambiar, de que es mejor no hacer olas. O puedes hacer lo más difícil. Puedes enfrentarte al miedo, a la culpa, a la incomodidad, y dar el primer paso hacia lo desconocido. Porque si te atreves a hacerlo, si decides dar ese salto, descubrirás algo increíble. Descubrirás que el miedo solo era un espejismo, que la seguridad que sentías en tu antigua vida no era real, solo era una prisión disfrazada de estabilidad. Y cuando atraviesas ese primer obstáculo, cuando decides que tu felicidad vale más que la aprobación de los demás, algo cambia dentro de ti. Ya no puedes volver atrás. Porque una vez que pruebas la libertad, aunque sea por un momento, nunca más estarás dispuesto a vivir en una jaula. Segundo, enfrentar tu sombra. Aquí es donde la mayoría de las personas tropieza. Porque cuando decides elegirte a ti mismo, cuando das ese primer paso hacia una vida auténtica, no te encuentras con la paz de inmediato. No sientes alivio instantáneo. Lo primero que aparece es caos. Pero no cualquier caos, no el que viene de afuera. El verdadero caos viene desde dentro. Porque ahora ya no puedes escapar de lo que siempre has reprimido. Verás, toda tu vida has aprendido a esconder partes de ti mismo. Las emociones que te dijeron que eran incorrectas, los deseos que aprendiste a callar, los pensamientos que alguna vez tuviste y que te parecieron demasiado atrevidos, demasiado egoístas, demasiado distintos a lo que esperaban de ti. Todo eso no desapareció, solo lo enterraste. Y cuando decides elegirte a ti mismo, esas partes ocultas comienzan a salir a la luz. Carl Jung llamó a esto la sombra. La sombra no es algo malo, no es tu enemigo. Es simplemente la parte de ti que no quisiste ver, que ignoraste porque el mundo te enseñó que no era aceptable. Pero aquí está el problema. Lo que ignoras te controla. Si ignoras tu miedo, seguirá dirigiendo tu vida. Si ignoras tu enojo, explotará en los peores momentos. Si ignoras tus deseos, te sentirás insatisfecho sin saber por qué. Si ignoras tu tristeza, seguirá pesando en ti cada día. Muchas personas, cuando llegan a este punto, sienten terror, porque al enfrentar su sombra, se dan cuenta de que hay partes de ellos que ni siquiera sabían que existían. Y aquí es donde muchos retroceden. Porque enfrentar la sombra significa aceptar que no eres solo lo que muestras al mundo, que hay más dentro de ti, que tienes luces y sombras, que no eres solo el hijo ejemplar, el amigo perfecto, el trabajador responsable. También eres alguien que siente miedo, que tiene dudas, que a veces se enoja, que a veces quiere rebelarse contra todo. Y eso no es malo, eso es humano. Pero si no te enfrentas a tu sombra, si no la reconoces, ella seguirá dominando tu vida en silencio. Te daré un ejemplo. Imagina a alguien que ha pasado toda su vida siendo el fuerte, el que siempre está ahí para los demás. Nunca muestra debilidad, nunca pide ayuda, siempre tiene una sonrisa en el rostro, incluso cuando por dentro está roto. ¿Por qué lo hace? Porque en algún momento de su vida aprendió que mostrar vulnerabilidad era peligroso, que si se mostraba frágil, lo rechazarían, que si pedía ayuda, perdería valor. Así que enterró esa parte de sí mismo. Se convirtió en la roca para todos. Pero dentro está cansado, está agotado. Y un día, su cuerpo empieza a reflejarlo. Se siente sin energía. No encuentra motivación. Nada lo llena. Porque ha pasado toda su vida ignorando su sombra. Hasta que un día no puede más. Y aquí es donde llega la elección más importante.
Puedes seguir ignorando lo que sientes, seguir escondiendo tu verdadero ser, seguir repitiendo los mismos patrones de siempre. O puedes hacerlo más difícil, mirar tu sombra de frente y decirle «te veo». Porque la sombra no busca destruirte, no está aquí para dañarte, solo quiere que la reconozcas. Y cuando lo haces, cuando dejas de huir de ella, algo cambia dentro de ti. Empiezas a recuperar tu energía, empiezas a entender por qué reaccionabas de ciertas maneras, por qué repetías los mismos errores, por qué siempre sentías que algo faltaba. Porque ese algo no estaba afuera, siempre estuvo dentro de ti, solo que no querías verlo. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a enfrentar tu sombra? Porque si lo haces, te aseguro que lo que hay al otro lado es algo que pocas personas llegan a experimentar. La verdadera libertad de ser quien realmente eres. Tercera, la culpa de elegirte. Si creías que el mayor obstáculo era el miedo, te equivocaste. Porque cuando finalmente te atreves a elegirte, cuando decides enfrentar tu sombra y empezar a vivir según lo que realmente eres, aparece algo mucho más difícil de manejar: la culpa. Porque toda tu vida te han enseñado que ser una buena persona significa anteponer a los demás. Que debes ser generoso, considerado, que pensar en ti mismo es egoísmo. Desde pequeños nos inculcan la idea de que la felicidad es algo que se encuentra complaciendo a otros. Nos enseñan que el sacrificio es una virtud, que ceder es sinónimo de amor, que encajar en las expectativas del mundo es lo correcto. Y cuando un día te das cuenta de que esa historia no es real, cuando decides que ya no puedes seguir viviendo según lo que los demás esperan de ti, te enfrentas a un nuevo enemigo: el peso de la culpa. Porque elegirte significa decepcionar a algunas personas. Significa decir no cuando siempre habías dicho sí. Significa tomar decisiones que otros no entenderán. Significa distanciarte de aquellos que quieren que sigas siendo la versión de ti que les conviene. Y lo primero que sentirás no será alivio, será una carga en el pecho. Esa voz en tu cabeza te dirá: ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si soy una mala persona por hacer esto? ¿Y si al final me arrepiento? Porque aquí está la trampa. La culpa es una herramienta de control. No nace en ti de manera natural. Es un mecanismo que el mundo usa para mantenerte en su molde. La sociedad, la familia, las relaciones, todos han construido una historia en la que ser una buena persona significa cumplir con su guión. Pero la pregunta es, ¿y si el guión está mal? Déjame contarte algo. Conocí a alguien que pasó años en una relación que lo hacía infeliz. No había amor, no había respeto, solo rutina. Pero cada vez que pensaba en irse, sentía culpa. Porque le habían enseñado que terminar algo es fallar, que si se marchaba era una persona egoísta. Así que siguió ahí, no por amor, sino por culpa. Hasta que un día se hizo la pregunta que cambió su vida: ¿por qué me preocupa más decepcionar a los demás que decepcionarme a mí mismo? Y esa pregunta es clave. Porque la culpa solo tiene poder sobre ti mientras crees que elegirte es algo malo. Pero, dime algo. ¿Por qué está mal querer ser feliz? ¿Por qué está mal tomar decisiones que te hagan sentir bien contigo mismo? ¿Por qué el mundo te hizo creer que cuidar de ti es egoísmo? La respuesta es simple. Porque el mundo se beneficia de que sigas donde estás. Si sigues complaciendo, otros obtienen lo que quieren. Si sigues en una relación infeliz, la otra persona no tiene que enfrentarse al cambio. Si sigues en un trabajo que odias, la empresa mantiene su estabilidad. Si sigues viviendo una vida que no es tuya, todos están cómodos, excepto tú. Y aquí está la verdad más importante de todas. No eres egoísta por priorizarte. No eres una mala persona por decir no. No eres ingrato por cambiar. Eres alguien que finalmente entendió que la felicidad no se construye sacrificando su propia vida para encajar en un molde que nunca pidió. Carl Jung decía que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero también advertía algo. Este camino no está libre de sacrificios. Y uno de los primeros sacrificios que debes hacer es romper con la necesidad de ser comprendido por todos. Porque cuando finalmente decides vivir de acuerdo a tu verdad, habrá personas que no lo entenderán. Algunas intentarán hacerte dudar. Otras te dirán que has cambiado demasiado. Algunas desaparecerán sin decir nada. Pero lo que nunca debes olvidar es esto. Las personas que realmente deben estar en tu vida, estarán. Las que te querían por lo que realmente eres, se quedarán. Las que solo querían la versión de ti que les convenía, se irán.
Y cuando eso suceda, en lugar de sentir culpa, sentirás otra cosa: libertad. Pero aquí es donde enfrentamos la siguiente gran prueba. Porque cuando superas la culpa, cuando finalmente empiezas a vivir según tu verdad, te das cuenta de que lo más difícil aún no ha pasado. Lo más difícil es reconstruirte desde cero. Porque si ya no eres quien el mundo te dijo que debías ser, ¿quién eres entonces? Cuarto, el caos. Antes del renacimiento. Aquí es donde la mayoría se quiebra. Porque cuando decides soltar la culpa, cuando te atreves a vivir según lo que realmente eres, crees que el camino se vuelve más fácil. Pero no es así. Lo que viene ahora es aún más difícil. Porque cuando eliges tu propio camino, te alejas de lo viejo. Pero lo nuevo aún no está claro. Y eso es aterrador. Carl Jung llamaba a este proceso la noche oscura del alma. Es el momento en el que ya no eres quien eras, pero tampoco sabes quién eres realmente. Es cuando sientes que el suelo desaparece bajo tus pies. Cuando las personas que solían estar ahí ya no están. Cuando los lugares que antes te daban seguridad, ahora se sienten vacíos. Cuando las certezas que guiaban tu vida se han ido, y lo único que queda es el vacío. Y ese vacío es lo que más miedo da. Porque el ser humano odia lo desconocido. Preferimos quedarnos en relaciones que no nos hacen felices, en trabajos que nos drenan, en amistades que ya no nos llenan, solo porque sabemos cómo funcionan. Lo conocido es cómodo, aunque nos destruya. Pero lo desconocido nos aterra. Por eso, muchas personas que llegan a este punto dan marcha atrás. Empiezan a dudar. Empiezan a pensar que tal vez se equivocaron, que quizás no debieron cambiar, que quizás era mejor seguir con la vida que ya conocían. Así que vuelven a sus antiguas relaciones, vuelven a sus antiguos hábitos, vuelven a la versión de sí mismos que el mundo aceptaba. No porque sea lo que quieren, sino porque el caos del vacío les resulta insoportable. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Ese vacío no es el fin. Ese vacío es el espacio donde puedes reconstruirte. Ese vacío es la prueba de que por primera vez en tu vida tienes la oportunidad de decidir quién eres sin que nadie lo dicte por ti. Pero hay algo clave que debes entender. Cuando llegas a este punto, no debes apresurarte a llenarlo con lo primero que encuentres. Mucha gente, al sentirse perdida, busca refugio en distracciones. Algunos vuelven a relaciones pasadas solo por miedo a estar solos. Otros llenan su agenda de actividades para no tener que pensar. Algunos buscan validación externa porque no saben cómo sostenerse por sí mismos. Pero todo eso es solo una forma de escapar del proceso. Y si escapas del proceso, te condenas a repetir la misma historia una y otra vez. Porque aquí está la gran paradoja. Si puedes soportar el vacío, si puedes sostener la incertidumbre sin huir, si puedes resistir la tentación de volver a lo viejo solo por miedo a lo nuevo, entonces, y solo entonces, algo increíble sucede. Empiezas a descubrir quién eres en realidad. No lo que el mundo te dijo que debías ser. No lo que creías que tenías que ser. Sino lo que realmente eres. Y cuando eso sucede, todo cambia. Porque ya no buscas llenar tu vida con lo que te daba seguridad. Ahora solo aceptas lo que te da libertad. Ya no sigues el camino que otros trazaron para ti. Ahora construyes el tuyo. Y cuando llegas a ese punto, cuando cruzas el caos y sobrevives al vacío, algo dentro de ti cambia para siempre. Pero cuidado. Porque lo que viene después es lo más poderoso de todo. Porque una vez que te encuentras, una vez que despiertas a tu verdadero ser, te das cuenta de que eres realmente libre. Y en el siguiente punto, exploraremos lo que significa esa libertad. Porque no es lo que crees. No es simplemente hacer lo que quieres. Es algo mucho más profundo. Es la paz absoluta de vivir sin pedir permiso. 5. La libertad de ser tú mismo. Después del caos, después de la incertidumbre, después de todo el miedo y la culpa, llega un momento que lo cambia todo. Un día despiertas y te das cuenta de algo. Ya no cargas con el peso de complacer a nadie. Ya no te preguntas si estás decepcionando a los demás. Ya no buscas validación en miradas externas, porque por primera vez en tu vida te perteneces a ti mismo. Y esa, mi amigo, es la verdadera libertad. Pero escúchame bien, no es la libertad que muchos imaginan. No es una rebeldía sin sentido. No es hacer lo que quieras sin consecuencias.
No es una actitud desafiante contra el mundo. Es algo mucho más profundo. Es la paz de saber que ya no necesitas permiso para existir. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas no son libres. No porque alguien los encierre, no porque alguien les impida actuar, sino porque ellos mismos han construido una jaula en su mente. Una jaula hecha de miedo al juicio. Una jaula hecha de culpa. Una jaula hecha de la necesidad de encajar. Y lo más triste es que ni siquiera se dan cuenta. Pero tú ahora lo ves. Porque después de atravesar todo el proceso, después de perderte para encontrarte, te das cuenta de que el verdadero enemigo nunca fueron los demás. No fue la sociedad. No fueron tus padres. No fueron las expectativas de otros. Fue el miedo que llevabas dentro. Y cuando lo sueltas, cuando decides que ya no necesitas la aprobación de nadie, todo cambia. Las relaciones que antes eran una carga, ahora se sienten ligeras. Las decisiones que antes te paralizaban, ahora fluyen con facilidad. Las opiniones externas, que antes pesaban como una montaña, ahora son solo ruido de fondo. Porque entiendes algo que la mayoría nunca llega a comprender. El mundo no necesita que te adaptes. El mundo necesita que seas tú mismo. Y aquí está la gran paradoja. Cuando dejas de necesitar la validación de los demás, cuando dejas de explicar cada decisión, cuando dejas de intentar encajar, es cuando más respeto inspiras. Porque la gente siente cuando alguien vive su verdad. Lo ven en tu mirada. Lo sienten en tu voz. Lo perciben en tu presencia. Porque la confianza no viene de tratar de impresionar a los demás. La confianza viene de saber quién eres y no necesitar que nadie lo apruebe. Carl Jung decía, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero lo que no dijo es que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Porque la libertad real tiene un costo. El costo de soltar lo viejo. El costo de perder algunas personas en el camino. El costo de aceptar que no todos van a entender tu transformación. Pero aquí está la pregunta clave. Si la gente te va a juzgar de todas formas, si siempre habrá alguien que tenga algo que decir, si nunca podrás complacer a todos, ¿por qué no simplemente vivir según tus propias reglas? Y aquí es donde muchas personas sienten un alivio enorme, porque se dan cuenta de que todo el peso que han llevado en los hombros durante años siempre fue opcional. Siempre pudieron soltarlo, pero tuvieron que atravesar el proceso para entenderlo. Y ahora llegamos al punto final. Porque cuando por fin te eliges a ti mismo, cuando vives en completa libertad, el mundo no siempre lo toma bien. Habrá quienes no lo entiendan. Habrá quienes intenten traerte de vuelta. Habrá quienes te resistan. 6. El mundo te resiste, pero tú ya no vuelves atrás. Cuando llegas a este punto, cuando finalmente te eliges a ti mismo y experimentas la verdadera libertad, hay algo que sucede casi de inmediato. El mundo lo nota. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque después de todo lo que has vivido, después de haber atravesado el miedo, la culpa, el vacío y el caos, pensarías que ahora todo se vuelve más fácil. Pero no. Ahora viene la última prueba. Porque cuando decides ser quien realmente eres, el mundo no se queda en silencio. Habrá personas que intentarán hacerte dudar. Habrá comentarios que llegarán justo en el momento en que te sientas más vulnerable. Habrá quienes te digan que te has vuelto egoísta, que ya no eres el mismo, que antes eras mejor. Y la pregunta es, ¿estás listo para enfrentarlo? Porque aquí es donde muchos caen. Aquí es donde la tentación de volver atrás es más fuerte que nunca. Porque cuando el mundo te resiste, empiezas a preguntarte si realmente hiciste lo correcto. Empiezas a recordar la comodidad de lo viejo. Empiezas a cuestionar si la libertad vale tanto sacrificio. Empiezas a pensar que quizás, solo quizás, era mejor cuando todo era más fácil. Pero aquí está la clave. Esto no es una señal de que te equivocaste. Esto es una señal de que estás exactamente donde debes estar. Déjame decirte algo. Cuando las personas están acostumbradas a una versión de ti que les resulta conveniente, cualquier cambio que hagas las hará sentir incómodas. Si siempre fuiste el que decía sí, ahora que dices no, te llamarán difícil. Si siempre fuiste el que cedía, ahora que pones límites, te llamarán egoísta. Si siempre fuiste el que encajaba, ahora que decides seguir tu propio camino, dirán que has cambiado demasiado. Pero dime algo. ¿No se trataba de cambiar? ¿No era ese el objetivo? Porque si te eliges y el mundo se resiste,
significa que has salido de la caja en la que intentaron meterte. Y eso es algo que muchos no pueden aceptar. Porque tu cambio los obliga a mirarse a sí mismos. Y eso los asusta. Porque si tú te atreviste a ser libre, entonces ellos también podrían hacerlo. Pero no quieren. Prefieren la seguridad de lo viejo antes que la incertidumbre de lo nuevo. Así que intentarán hacerte volver. Y aquí viene la última decisión. Puedes elegir suavizarte. Puedes elegir encajar de nuevo. Puedes elegir bajar el tono, retroceder, ser la versión de ti que era más fácil para los demás. O puedes elegir sostener tu libertad. Porque aquí está la gran verdad. Una vez que te encuentras, ya no puedes volver a perderte. Tal vez puedas intentarlo. Tal vez puedas hacer como que nada cambió. Tal vez puedas jugar el juego por un tiempo. Pero en lo profundo de ti, ya lo sabes. Ya sabes lo que significa ser libre. Y una vez que lo pruebas, no puedes volver a conformarte con menos. Así que cuando el mundo te resista, cuando intenten hacerte dudar, cuando te digan que estás siendo egoísta, quiero que recuerdes esto. Solo las personas que temen su propia libertad critican la libertad de los demás. Porque las personas que realmente te aman, te celebrarán. Las que no lo hagan, simplemente no estaban destinadas a seguir en tu camino. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Porque te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Porque después de todo el camino recorrido, después de haber enfrentado cada prueba, después de haber dejado atrás lo que ya no te servía, por fin eres completamente tú. Porque hay algo más allá de la resistencia del mundo. Hay un poder que muy pocos descubren. El poder de la soledad elegida. El poder de estar contigo mismo sin miedo. Y si llegaste hasta aquí, entonces estás listo para experimentarlo. 7. Nunca vuelvas atrás. Llegaste hasta aquí. Pasaste por cada prueba. El miedo, la culpa, el caos, la resistencia del mundo, y ahora estás en un punto en el que ya no puedes volver atrás. Porque ya sabes lo que significa elegirte a ti mismo. Ya sabes lo que se siente soltar el peso de las expectativas ajenas. Ya sabes lo que es mirarte al espejo y reconocer a la persona que realmente eres. Y sí, no ha sido fácil. Nadie dijo que lo sería. Pero dime algo. ¿Acaso no ha valido la pena? Porque ahora entiendes algo que la mayoría de la gente nunca descubre. La verdadera libertad no es externa. No es hacer lo que quieras. No es una rebeldía sin sentido. La verdadera libertad es interna. Es la paz de vivir sin pedir permiso. Es la seguridad de no necesitar validación. Es la confianza de saber que no tienes que complacer a nadie para ser suficiente. Y esa libertad, mi amigo, es algo que nadie te puede quitar. Así que sigue adelante. Sostén tu decisión. Mantente firme en tu camino. Porque si llegaste hasta aquí, significa que ya no hay vuelta atrás. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que no podías seguir viviendo para los demás? Quiero leer tu historia. Y si este video te resonó, si sientes que alguien en tu vida necesita escuchar este mensaje, compártelo. Tal vez hoy sea el día en que alguien más despierte. Gracias por estar aquí. Gracias por tomarte este tiempo para ti. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el mundo puede resistirte, pero si ya descubriste quién eres, nunca vuelvas atrás.